Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. ¿Cómo están mis hermanos? Espero que estén bien. Bienvenidos. Bienvenidos a este sitio virtual que se ha transformado en nuestro centro virtual, ¿no es cierto? Digamos, para congregarnos, para estar juntos. Los pasillos de la iglesia se han cambiado a los comentarios, ¿no? Entonces es en los comentarios, por ejemplo, en estos 15 minutos que nosotros podemos, digamos, saludarnos y también mirarnos entre muchos hermanos, no físicamente, pero sí sabiendo de que somos nosotros. Bueno, hermanos, bienvenidos. El día de hoy nosotros vamos a terminar este estudio que en algún momento alguien me dijo que ¿cuándo terminaremos? No sé exactamente si nos hemos tardado 2 semanas o no sé cuánto, no me he fijado, pero hoy terminamos con el tema Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Así que vamos en este momento a orar al Señor. Muchas gracias. Vamos a prepararnos para estar orando al Señor con todo nuestro corazón. Le invito también de que pueda preparar de repente un cafecito o de repente un vasito con agua como yo, o si de repente ya le llegó la bendición, un juguito de naranja, no sé, según lo que de repente te gusta, tu Biblia a un costado y también digamos un cuaderno, ¿es cierto? Algunos hermanos me han estado hablando, me han estado diciendo que si ellos me hacen llegar de repente unas fotos donde en un cuaderno han pasado a limpio, tema por tema, cada una de las enseñanzas, ¿podríamos darle de repente un certificado? Claro que sí, con mucho gusto lo hacemos. Así que un saludo a cada uno de mis hermanos, líderes, predicadores, coordinadores, encargados de anexo. También nos están visitando ya algunos pastores de otras congregaciones y también algunas congregaciones también. Con mucha alegría, nuestro deseo es servir. Así que vamos a orar en esta hora. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites predicar tu palabra, nos permites enseñar tu palabra. Estamos agradecidos contigo. Te pedimos, Padre, que sea tu palabra y que sea tu espíritu, tu presencia, Señor. No solamente tu palabra sola, no solamente el conocimiento, la información, sino tu palabra y tu espíritu, tu presencia tocando vidas, Señor, oh Dios. Te lo pedimos en esta hora. Sé tú bendiciéndonos, amado Espíritu Santo, llevándonos al entendimiento para crecer en el amado y de ese modo aprendiendo poder enseñar. Te amamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Bueno, entonces este esquema el día de hoy lo voy a estar compartiendo al final de los comentarios para que todo hermano lo tenga en su celular, ¿no? Ya que a partir de hoy cada, digamos, estudio que demos vamos a estar, hermano, de esta forma poniendo un esquema de toda la enseñanza y de esa forma al final del estudio en los comentarios, así como el día de hoy, vamos a obsequiar ese esquema para que cada uno lo tenga a modo libre, ¿no? Bueno, entonces voy a brevemente a explicar algunas cositas. Como usted sabe, en este momento todavía tenemos oportunidad de buscar a Dios, de confiar en Dios, si alguno se ha apartado, de reconciliarse con Dios. Todavía estamos en el mundo y según la Biblia estamos viviendo los tiempos de apostasía. El acontecimiento que se nos viene se llama el arrebatamiento de la iglesia, que usted puede buscarlo, ¿no? El arrebatamiento, y también puede buscar la segunda venida de Cristo, donde enseñamos las diferencias, ¿no? Las diferencias totales entre un acontecimiento y entre el otro. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, pero la iglesia novia, no solamente los que oyeron, sino la iglesia enamorada, no los cristianos fervientes, con un amor grande para Dios, será arrebatada al cielo. Y en el cielo pasaremos el tribunal de Cristo. Por eso que la iglesia
no va a pasar el trono blanco, que es un trono de juicio según las obras, sino un tribunal con el amado para recompensas, ¿no? Muy bien, y allí nos casaremos con el Señor, las bodas del Cordero. Mientras que esto pasa en el cielo, en la tierra se desata la tribulación, 3 años y medio tribulación, y 3 años y medio de la gran tribulación. Hemos visto también, hermano, que al final de los 3 años y medio, el anticristo va a liderar un ejército, el cual invitará de todas las naciones para ir y destruir a Israel. ¿No es cierto? Esa batalla se le llama en la Biblia como la batalla del Armagedón. Ahora bien, cuando Israel esté sitiada, esa palabra sitiada significa rodeada de ejércitos, de enemigos. Cuando Israel se encuentre sitiada ante una multitud de millones y millones de personas lideradas por el anticristo y el falso profeta, en ese momento se dará pie a la segunda venida de Cristo, quien vendrá, digamos, en defensa del pueblo de Dios. En ese momento Israel se arrepentirá. La Biblia dice que Dios derramará espíritu de oración, espíritu de gracia, ¿no es cierto? Y el Señor destruirá, ¿no es cierto? Digamos, con el espíritu de su boca, dice la Biblia, destruirá al anticristo y al falso profeta. Los destruirá, dice la Biblia, mandándolos. Ellos son los que van a inaugurar, el anticristo y el falso profeta. Ellos son los que van a inaugurar el lago que arde con fuego y azufre, ya más conocido como el infierno, ¿no? Entonces, en ese momento se establece en la tierra, ¿no? Para los terrenales, la iglesia es celestial, aquí no tiene nada que ver la iglesia, se establece en la tierra el milenio, ¿no? Ahora, ¿quiénes pasan al milenio? Indudablemente llega el turno nuevamente, será injertado, ¿no es cierto? Israel, ¿no es cierto? Es el turno de Israel, de estar en la tierra. Así también todos aquellos que murieron en la tribulación, no dejándose marcar por la bestia, ni adorando a la imagen de la bestia, según la Biblia en Apocalipsis 24, en el milenio, serán resucitados para estar en el milenio, ¿no es cierto? Ese tipo de creyentes se habrán perdido este evento, ¿no? Este evento que está aquí. Entonces, y también algunos de entre las naciones que no fueron a maldecir a Israel. ¿No es cierto? La Biblia dice que quien maldice a Israel tendrá maldición y quien bendice a Israel será bendito. Estos 3 tipos de personas, ¿no es cierto? Israel, los que murieron en la tribulación por causa de Cristo, y algunos entre las naciones que no maldijeron a Israel pasarán al milenio. Mientras que Satanás es atado 1000 años. Al final del milenio, cuando Satanás sea atado 1000 años, cuando Satanás sea desatado, ¿no es cierto?, de esos 1000 años, se le permitirá salir nuevamente, dice la Biblia, a Satanás, y él engañará a muchos que de entre las naciones, aunque no maldijeron a Israel, pero pasaron al milenio y de alguna forma su corazón no estaba todavía dado. Y la Biblia dice que cuando Satanás salga al final del milenio, encontrará cabida en estas personas. Y Satanás volverá a querer levantar un ejército. Lo que no logró el anticristo con el falso profeta al final de la tribulación, él querrá hacerlo al final del milenio. Cuando levante ese ejército contra Dios, es ahí donde la Biblia dice que Dios mandará fuego del cielo. Segunda de Pedro capítulo 3, ¿no es cierto? Mandará fuego del cielo, y en Apocalipsis también se ve eso, ¿no es cierto? Mandará fuego del cielo y esta tierra, dice la Biblia, ya no será más. En ese momento se establecerá, dice la Biblia, un gran trono blanco. Antes de eso, cuando se mande fuego del cielo, allí dice la Biblia de que el Señor, mandará a Satanás al lago que arde con fuego y azufre. ¿No es cierto? Donde está el anticristo y donde está el falso profeta. Muy bien, entonces, y ahí se establece el gran trono blanco. Eso lo vimos el día de ayer, me parece. El gran trono blanco lo vimos el día de ayer. Y ahí vimos de que ese es un trono de juicio, según las obras, para la humanidad, ¿no es cierto? Y allí dice la Biblia, amado hermano, que dice la palabra de Dios que en el trono blanco
la muerte y el Hades también serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, más conocido como el infierno. Permítame hablar 5 segundos de eso. ¿Quién será el que va a inaugurar el infierno, más conocido como el lago que arde con fuego y azufre? ¿Quién será los que inaugurarán el infierno? La Biblia dice que primero será el anticristo y el falso profeta. En segundo lugar, al final del milenio, ¿quién será? Dice la Biblia que será Satanás, en segundo lugar. Luego, en el trono blanco, ¿quién será los que van a inaugurar? Dice la Biblia, la muerte y el Hades. Y en cuarto lugar, al final del juicio, ¿quién será los que van a inaugurar? Dice la Biblia, todo aquel que su nombre no esté escrito en el libro de la vida. Así será, ¿no es cierto? Muy bien. Y entonces la Biblia habla del cielo nuevo y tierra nueva. Y ese es el tema de hoy, mis queridos hermanos. Antes de empezar, solamente quiero decir algo que quisiera profundizar muchos más en otros puntos. Quisiera profundizar, por ejemplo, en este punto de cielo nuevo y tierra nueva. Quisiera profundizar, pero hermano, si yo me conozco y los que me conocen, hacer eso no pasaría de 3 versículos. Empezaría con el versículo 1, versículo 2. Cuando veo, hermano, ya se me fue el tiempo, porque hay tanto que hablar en cada versículo. Entonces lo que yo intento hacer es simplemente, digamos, tratar de enseñar a grosso modo para que se entiendan los acontecimientos. Y ya es tarea de cada uno seguir investigando en algún punto que tal vez no se tocó, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema de hoy, por favor. Muy bien, aquí está el tema de hoy, cielo nuevo y tierra nueva, ¿no es cierto? Porque dice la Biblia que esta tierra con sus elementos pasaron y ya no serán más. Huyeron, dice la Biblia, cuando estaba el Señor Jehová Todopoderoso, nuestro Padre, sentado en el trono blanco. Huyeron de él, dice, ¿no? Muy bien, vamos entonces a ver, por favor, hasta donde nos alcance el tiempo, hermano, ¿ah? Apocalipsis 21:1. ¿Ya ve? Ahora yo sé que usted está interesado de que trate de avanzar, ¿no? Y si yo me quedo en cada versículo, hablando de cada palabra, hablando del contexto, yéndome a otros versículos, no llego ni al versículo 3, hermano. ¿No es cierto? Pero voy a tratar de avanzar hasta donde se pueda. Entonces, muy bien, entramos al tema. Ya pasaron 12 minutos y vamos a entrar con todo. Ahí está el título, cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Dice el apóstol Juan, vi un cielo nuevo, ¿no? Y una tierra nueva. Muy bien. Porque el primer cielo, dice, y la primera tierra pasaron, ya no eran más. Pasaron, dice la Biblia. Y el mar, esto fue lo que hablé el día de ayer, ya no existía más. Entonces, hermano, bueno, conforme este año pasa y vamos saliendo de de esta pandemia, ¿no es cierto?, de este virus, que el Señor nos ayude y de repente en algún momento tengamos la oportunidad de poder nuevamente mirar el mar o meternos en algún momento, volver a meternos un rato, ¿no? Ya que los científicos, por ejemplo, hablan de que estar metido en el lugar, ¿no es cierto?, hace mucho daño psicológicamente. El no respirar aire fresco, ¿no? El no salir y respirar aire fresco. Porque este virus no está en el aire, hermano, ¿ah? ¿No? Ese asunto de la mascarilla es cuando estés con personas. Pero este virus no está en el aire, si no, cerremos las ventanas también. El no respirar aire fresco, que en este momento, hermano, se dice de que ya el aire se está, digamos, purificando, ¿no? Más. Dice que también hace mucho daño al estar encerrados en la casa, respirando el mismo aire, ¿no es cierto? Entonces, y también el no pisar tierra, por ejemplo, ¿no? El no pisar tierra, el no meterse en el mar, todo eso, hermano, enferma, ¿no es cierto? Dicen los científicos. Entonces, hermano, bueno, el Señor en algún momento nos permita, si no nos lleva, hermano, volver en algún momento, mirar el mar y tal vez en algún momento meternos un ratito, ¿no? Muy bien. Entonces dice, el mar ya no existía más.
Entonces, en la Nueva Jerusalén, donde estemos, ¿no es cierto? Ahí sí es para la iglesia. Dice la Biblia, el mar ya no existía más, ¿no? Muy bien, verso 2. Y yo, Juan, dice la Biblia, vi la santa ciudad. Quiero que note cómo la Biblia le llama santa, ¿no es cierto? O sea, ¿quiénes van a entrar ahí? Los santos. Aquí entra la iglesia, indudablemente. La santa ciudad, la nueva, ¿no? Nueva Jerusalén. ¿Nunca te has puesto a pensar por qué le llama la nueva Jerusalén? Es que lo que pasa, mis queridos hermanos, es que la Jerusalén antigua, la terrenal, ya no existirá más. ¿No es cierto? Esta será la nueva Jerusalén, la que desciende del tercer cielo. ¿No es cierto? Donde estará la iglesia amada del Señor. Muy bien. Dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, ¿no? De Dios. El cielo de Dios es el tercer cielo. Muy bien. Dispuesta como una esposa preparada para su marido, ataviada para su marido. ¿No es cierto? Una esposa, la palabra atavío en el verbo ataviarse tiene que ver con arreglarse. Y en la Biblia eso no está mal, ¿no es cierto? Hay personas que a veces lo toman todo de una manera, no sé, quieren ser santos, pero en su fuerza, en su propia manera. Pero la Biblia dice de que aquí la Nueva Jerusalén estaba ataviada para su marido. O sea, estaba como una esposa cuando se arregla para su marido. Entonces, la Biblia no dice que una mujer no puede, por ejemplo, ataviarse, arreglarse. Lo que la Biblia enseña es que cuando la mujer se atavíe, lo haga con decoro, con pudor y con modestia. Con decoro, a diferencia de la mundanita, con pudor, que como hija de Dios no sea como la inconversa, que no tiene ningún tipo de vergüenza o de pudor, y con modestia, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, no es mi tema, seguimos. Entonces dice que la Nueva Jerusalén descenderá como una esposa arreglada. Y no dice que está mal. Al contrario, lo pone como ejemplo de algo de Dios. Como una esposa ataviada, arreglada para su marido. Muy bien, verso 3. Dice la Biblia, y oí una gran voz del cielo, ¿no? Que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Es cierto? El tabernáculo de Dios. Esa palabra tabernáculo, la tienda o el lugar donde se va a vivir. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, lo que está hablando el tabernáculo de Dios es de que Dios de alguna forma estará con los hombres. Mira, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él, Dios, mira hermano, morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo. Esa palabra Dios mismo es cuando se honra a una autoridad. Y por ejemplo se dice, mira, imagínate, esta persona, esta autoridad, Él mismo te va a llamar. O Él mismo va a saludarte. O Él mismo va a ir a tu casa. ¿Te imaginas? O sea, no va a mandar un delegado. Él mismo lo va a hacer. Esa es la connotación que lleva en el griego esta palabra. Dios mismo, ¿no es cierto? Vivirá, estará. Tabernáculo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, en la Nueva Jerusalén, hermanos, se va a repetir, al final del Apocalipsis, se va a repetir lo que pasó al inicio del Génesis. Qué interesante, ¿no? Se va a repetir lo que pasó en el Génesis, cuando Dios puso un huerto, y dice la Biblia que Dios mismo se paseaba en el huerto, al aire libre. Es lo que ocurrirá aquí, en la Nueva Jerusalén, con su pueblo, con su iglesia. Muy bien, seguimos. Verso 4. Enjugará, dice la Biblia, Dios toda lágrima. ¿No es cierto? Acá no está hablando de las hermanas que mirando sus telelloronas o la Rosa de Guadalupe. No, y el Señor, no. Está hablando de aquellos cristianos que a veces lloran, ¿no es cierto?, por causa de Dios. A veces porque te lastiman, te dicen, ¿qué haces escuchando esas prédicas? Ya no vayas a la iglesia. O te dicen de repente, así te llamas cristiano, te persiguen, te dañan, te insultan. Entonces, pero tú en vez de apartarte, lloras esperando en Dios. Dice la Biblia, todos ellos, el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, interesante aquí, porque hay algunas palabritas que yo marco a modo de, de disciplina,
en mi enseñanza para no enseñarlo todo, sino profundizar en lo más importante. Interesante, ya no habrá muerte. Ya no habrá muerte. ¿Por qué ya no habrá muerte, hermano? Recuerda, ¿se acuerda? En el trono blanco dice la Biblia que el mar y la muerte entregaron a sus muertos. ¿Se recuerda? Y entonces dice la Biblia que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, hermano, la muerte ya no va a estar aquí ya. Aquí ya no va a estar la muerte. Para la iglesia no va a haber muerte, hermano. Estaremos con el Señor para siempre. ¡Qué tremendo! Dice, ni habrá más llanto, dice la Biblia. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Así que dime qué dolencia tienes en este momento, hermano. ¿Te duelen las rodillas? ¿Te duelen los codos? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele la muela? ¿Te duelen los ojos por mucho leer de repente? ¿Te duele el oído cuando rajan? No, eso no creo que te duela, pero ¿qué te duele? ¿Las piernas? ¿Te duele la columna? Está muy de moda hoy en día, hermano, el dolor de columna. Bueno, cuando estemos con el Señor, no habrá dolor. O sea, no solamente no va a haber muerte, sino no habrá dolor. No sentiremos dolor, ¿no? Entonces, hermanos que ya tienen su edad, cuando estemos con el Señor, van a estar, hermano, agilitos, como Bruce Lee, hermano. Van a darse 3 vueltas en el aire. Van a estar, pero agilitos. ¿Por qué? Porque el dolor y la muerte es para esta vida terrenal. No será para cuando estemos con el Señor en la Nueva Jerusalén. Ay, hermano, me gustaría decir tantas cosas, porque aquí todo esto tiene un contexto. Pero bueno, seguimos, hermano. Seguimos nomás. Si no, nos quedamos por aquí. Verso 5. Dice la Biblia... Permítame, por favor. Verso 5, dice la palabra de Dios, y el que estaba sentado en el trono, nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Todo es nuevo, hermano. Todo es nuevo. Por eso que el nuevo nacimiento, ¿no es cierto?, es un anticipo de lo que veremos y de lo que será con Dios. Entonces, todavía ahorita el mal existe el mundo, existe el pecado, existe el dolor, la enfermedad, pero nosotros que vivimos en el mundo hemos nacido de nuevo y nosotros somos, digamos, un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que Dios hará, pero ya no en algunos, sino en toda la humanidad. Todo será nuevo, todo será nuevo, todas las cosas, dice la Biblia. Muy bien. Y me dijo, no, el Señor me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Gloria a Dios, mi querido amigo que me escuchas. Yo quiero decirte en esta hora, tal vez has escuchado pensamientos que te dicen vive la vida loca, o te dicen de repente vive la vida y no dejes que la vida te viva. Pero yo hoy te quiero poner otro pensamiento. ¿Qué será después de ti en esta vida? Yo sé que de repente tú me dirás, no, que mira, que tal filósofo dijo, o que tal científico dijo que no hay vida después de la muerte. ¿Cómo saben ellos? Si cuando ellos lo hablaron, estaban vivos. ¿Cómo saben ellos? Pero yo te hablo a ti no de un escrito de un hombre, no de un pensamiento de un hombre. Yo te hablo a ti del Creador de los cielos y de la tierra, de aquel que sabe y conoce, te conoce antes de venir a este mundo, te conoce cuando has venido a este mundo y te conocerá después de este mundo. Y yo quiero decirte algo en esta hora. Acércate a Dios con todo tu corazón. No es casualidad que estés oyendo la palabra de Dios. No es casualidad que estés oyendo la palabra de Dios y que te estemos enseñando. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito para ti. Entonces, a ti también, hermano, que tal vez te has apartado de los caminos de Dios, este es el tiempo de volver a Dios con todo tu corazón, de tomar en serio las cosas de Dios, de valorar a Dios con todo nuestro corazón. La Biblia dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dice la palabra de Dios en Isaías, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Buscar a Jehová, dice la Biblia, mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Todavía es el tiempo donde tienes oportunidad de buscar a Dios. Vamos a continuar. Dice la Biblia, y esa voz me dijo, hecho está. Qué tremendo, ¿no es cierto? Hecho está.
Yo soy el alfa y la omega. Mira la relación entre el Padre y el Hijo, ¿no? Por eso Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, dice el Señor, ¿no? Por ejemplo, yo tengo sed, mira. Yo tomo agua física. Pero acá dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La Biblia habla de el agua de la vida que estará en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo será eso, mi pastor? Más abajito, ahí la Biblia habla que es un río que sale del trono de Dios. ¿Y cómo será eso? Vamos a llegar, un momentito, no te me impacientes, tranquilo, vamos a llegar. ¿No es cierto? Habla que habrá el agua de la vida. ¡Qué tremendo! ¿Y qué simboliza eso? Tú te acordarás que Cristo dijo, yo soy el pan de vida, el que de mí come no volverá a tener hambre y tendrá vida eterna. Yo soy el agua de la vida, quien bebe de mí no volverá a tener sed jamás. Cuando Cristo vino, Él estaba simbolizando lo que todo aquel que en Él crea vivirá luego, pero ya no como un simbolismo, sino como algo real. Muy bien, verso 7, dice la Biblia, el que venciere, Padre Santo, permítame, regáleme un minuto, regáleme para hablar de esto. Lo que pasa es de que yo, hermano, estoy muy, pero muy, ¿cómo decirlo?, afectado, porque desde hace unos años atrás se ha metido unas enseñanzas a la iglesia donde solamente te dicen, basta que tú creas, ¿no? Y no se dan cuenta de que el creer es el inicio, pero no es de que basta que tú creas y ahí te quedes, mi querido hermano. Usted recordará cuando hemos hablado también, hermano, que el que oye, el que cree, el discípulo, el siervo, ¿no es cierto?, el amigo. Entonces, mi querido hermano, hoy en día encontramos a gente que habla y que dice, no, basta que oigas nomás, basta que tú creas, tú cree nomás, tú cree. Pero la Biblia habla que los demonios también creen. Y no solamente creen, tiemblan cuando ven a Dios. Entonces no va por ahí el asunto. Entonces, hermanos, lo que pasa aquí es que muchos dicen, no, pero yo soy de la doctrina sola gracia, ¿no? Yo también. Todo lo que podamos hacer aquí, lo podemos hacer, podemos servir, podemos creer, podemos esforzarnos porque Él nos da la gracia. Todo comienza por la gracia. No, pero yo también soy de la doctrina sola fe. Está bien, pero ahí hay un problema. Porque en ningún versículo de la Biblia, en ningún texto de la Biblia tú encuentras solo fe. En ninguno. Lo que la Biblia dice es que aquel que cree, ¿no es cierto?, aquel que cree será salvo. Pero así como también encuentras el que cree será salvo, la Biblia también dice el que cree y se bautiza será salvo. Luego la Biblia también dice, hermano, el que perseverare será salvo. Y luego, o sea, el creer es la llave, el comienzo. Porque hay mucha gente que también la Biblia habla que en el tiempo de Jesús creyeron y luego se apartaron. La Biblia habla en la parábola del sembrador y muchos de los que creen se apartaron cuando llegue el tiempo de la prueba. Entonces, no, mi querido hermano. Entonces, ese asunto, por ejemplo, de sola fe, fue un pensamiento que Martín Lutero lo dio porque estaba en un tiempo donde, digamos, la religión vendía las indulgencias. Y él se daba cuenta que vendían el perdón, vendían el orar por los enfermos, vendían para que puedan sacar a un familiar del purgatorio, vendían para que de repente te den en aquellos tiempos, aunque te rías, pero así decían, ¿no? Tenemos los pelos de la barba de Jesús. Entonces vendían, todo lo vendían. Entonces se levantó Martín Lutero, hermano, y él, hermano, dijo, no, es por fe, solo fe. Pero, hermano, eso lo entendemos en el contexto de, digamos, el extremismo de cómo la religión todo lo vendía, todo lo comercializaba y se necesitó enseñar que la fe es lo que Dios quiere. Pero cuando vamos a la Biblia no encontramos ningún versículo que diga, tú solamente crea, ¿no es cierto? No, tú solamente crees, tú no congregues, tú no evangelices, tú no hagas nada, tú solamente crees, no importa. No encontramos eso, ni tampoco encontramos ningún texto que diga, es solo por fe, ¿no? Al contrario, en el libro de Santiago, capítulo 2, cuando habla, hermano, de la fe sin obras, ¿no es cierto? Hay un texto ahí, léelo,
cuando hay un texto que dice, ¿tú crees que solamente te hace salvo solo la fe? ¿No es cierto? Y ahí usa la palabra, solamente fe, pero lo dice para exhortar, ¿no? Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, hermano, yo quisiera hoy enseñar esto. Yo no estoy diciendo de que es por obras. Sería tonto enseñarte de que es por obras. Ningún ser humano puede salvarse por obras. Empezamos por la fe, pero la fe verdadera obra. La fe verdadera te capacita para obrar. Atento por acá. Mira lo que dice la Biblia cuando los que lleguen a esa ciudad hermosa. Dice, el que venciere. ¿Lo ves? El que venciere. No dice, el que solo creyere. No, hermano. Esa es la manera, lamentablemente también, esa es la forma que hoy, no sabría decirlo en qué motivación, pero la iglesia de estos tiempos, hermano, quiero creer en una buena motivación de querer como sea meter gente a la iglesia y que se salve todo el mundo, hermano, no todo el mundo, ovejas, chanchos, todo el mundo, gatos, perros, todo el mundo, de querer salvar a todo el mundo, ha, digamos, diluido el mensaje del evangelio. Entonces la me dice, no, tú, basta que creas nada más, no, pero la Biblia dice el que venciere. ¿Quién es el que venciere? Primero, empezó creyendo. Luego de eso entiende de que el que ha creído ahora debe de obedecer la palabra. Pero van a haber pruebas. Él entiende que hay que perseverar, hay que seguir adelante. ¿No es cierto? Entonces no es solamente que ya creí un día y no importa si no persevero, si no obedezco la palabra. Eso no es así, hermano. Dice el que venciere. Ahora, alguien dirá, pero el contexto. Ya, el contexto. Al principio del capítulo 2 se ve 7 el que venciere. Cuando habla, por ejemplo, Éfeso, le dice, y el que venciere, ¿no? Luego, cuando habla cada una de las iglesias, se repite esta palabra, el que venciere, 7 veces. Léelo. Entonces, cuando hablamos de Éfeso, por ejemplo, el que venciere es el que venciere no descuidando su primera hora. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de la Odisea, que es la última iglesia, es el que venciere no permitiendo que su cristianismo sea frío ni tibio especialmente. Entonces, ese es el contexto. Entonces, hermano, yo quiero pedir con todo mi corazón, ¿no es cierto? Porque esa doctrina de, solamente tú crees, está muy de moda. Y de ahí se desprenden doctrinas como, por ejemplo, hijo siempre hijo, ¿no? O sea, tú puedes matar, robar, y la gracia te permite todo. La gracia te permite porque la gracia sobreabunda, porque la gracia, ¿no? Entonces, hermano, no va por ahí. Esa no es la verdadera gracia. La Biblia habla que algunos usan como pretexto la gracia para usarla como libertinaje. Y esa no es la gracia de Dios. Cristo no murió en la cruz para que las ovejas vivan como chanchos. No, mi querido amigo, mi querido hermano, esa no es la Biblia que yo leo, ni ese es el Dios que yo veo en la Biblia, que me dice, el que venciere. ¿Por qué dice el que venciere? Porque muchos habrán oído, muchos habrán creído, pero no todos llegarán acá, no todos vencerán. Muy bien. El que venciere, como en una carrera, ¿no? Muchos empezarán la carrera, pero no todos vencen. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quién? El que venciere. El que venciere. Entonces, verso 8, dice la Biblia, acá hay una relación, hermano, de este lugar. Hay una relación que la Biblia habla, digamos, de quienes no entrarán a esta ciudad, ¿no? Y yo quisiera que me preste atención, mi querido hermano, para que usted no vaya a estar en esta relación. Ahí le va. Mire, primero, ¿quiénes no van a entrar? Porque el texto anterior dice, el que venciere. El que venciere. Ya. ¿Y quiénes son los que de repente habrán oído la palabra, o de repente hasta habrán creído, pero no vencieron? O aquellos que nunca quisieron oír, ni tampoco quisieron creer, y no vencieron. ¿Quiénes son? Los cobardes. ¿Quién es un cobarde aquí según la Biblia? Un cobarde aquí, hermano, atento, por favor, hermano, escúchame con toda tu atención en el nombre de Jesús. Un cobarde aquí es aquel que pone, por ejemplo, los amigos en primer lugar en vez que Dios.
y no quieren que lo molesten. Ay, qué vergüenza, ¿qué van a decir que soy cristiano? Ay, qué vergüenza, ay, no, mejor no voy a la iglesia porque mis vecinos me van a ver. Ay, qué vergüenza, mis amigos, ya se viene mi cumpleaños, no me van a llamar. Y como no me llaman, no, entonces no, mejor no. El cobarde es aquel, ¿no es cierto?, que tira su cruz. Cuando la Biblia dice que nadie puede ser mi discípulo si no toma primero su cruz. Entonces, mi querido hermano, Jesucristo no fue un cobarde. Él sabía a dónde iba, pero Él tomó su cruz y Él cumplió su meta. Has oído la palabra, estás oyendo la palabra. No seas un cobarde. Un cobarde es aquel que se le levanta a la familia y prefiere hacerle caso a la familia en vez de seguir los caminos de Dios. No te estoy diciendo de que tires la familia. No. Tú puedes seguir siendo hijo, esposo, esposa, nieto, seguir siendo familia, siendo educado y aún de repente ayudándolos, pero, ¿no es cierto?, haciendo saber de que tu fe es importante para ti. ¿No es cierto? Un cobarde es aquel que abandona a Dios. Abandona a Dios por vergüenza, abandona a Dios para que no lo molesten, abandona a Dios por quedar bien con los demás. Eso, según la Biblia, es un cobarde, y ningún cobarde va a entrar a esta hermosa ciudad llamada la Nueva Jerusalén. ¿Quién más? Los incrédulos. Los incrédulos. Ahora, escúchame bien, por favor, porque aquí yo quiero enseñar algo muy importante. Se ha enseñado, y siempre escucho, que aquí se habla a los incrédulos, se habla acerca de los inconversos, los mundanos. No está hablando de eso. Se supone de que ellos no van a entrar aquí. Se supone, o sea, eso ya se supone. ¿A quién está hablando de los incrédulos? ¿Saben quiénes son los incrédulos? No son los inconversos. ¿Por qué? Porque el inconverso, bien que mal, pero muchos de ellos creen en Dios, pero a su manera. Ese es el problema. Pero ellos dicen, no, yo sí creo en Diosito, yo sí creo en Jesucito, yo creo en mi ángel, dice, yo creo en mi santito. Bien que mal, pero a su manera, pero ellos creen. Repito, no lo justifico, mal, pero creen. Aquí está, cuando la Biblia habla de los incrédulos, ¿sabes a quién está hablando? Del ateísmo, está hablando de los gnósticos, está hablando, hermano, de aquellos hermanos que se han levantado contra Dios, el ateísmo. Ese tipo de personas, ¿por qué? Porque en ellos no hay ningún tipo de fe. No, Dios no existe, yo vengo del mono, chita, poséeme. No, yo vengo del mono, yo vengo del gusano, yo vengo no es cierto, ellos prefieren creer que vienen del animal en vez de creer que vienen de Dios. No, todo esto vino de la nada. Que uno les pregunta, pero ¿cómo algo va a venir de la nada? Es ilógico. La nada no hace nada. No, pero hubo una explosión. ¿Y quién prendió para la explosión? No, sino que de la nada. Pero ¿cómo la nada prende una explosión? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo de la nada se puede crear, por ejemplo, los mares, los montes, al ser humano con la capacidad que tenemos? No, dicen, yo prefiero creer en eso, pero en tu Dios no creo. Bueno, ellos son los incrédulos. Está hablando del ateísmo, está hablando del gnosticismo, ¿no es cierto? Ellos son los abominables, los que hacen abominaciones, homicidas, los fornicarios, los hechiceros. Escúchame bien, mi querido amigo, la hechicería es del diablo. Escúchame bien, tú podrás decir, yo tengo mi religión, pero si vas al brujo, eso no es correcto. ¿Cómo puedes ir al brujo teniendo tu religión, creyendo en Dios? ¿Cómo puedes decir, yo creo en Dios y vas a que te lean las cartas? ¿Cómo es posible que digas yo creo en Dios y vas a que el brujo te pase el cuy, te pase no sé qué cosa? No, pues mi querido amigo, defínete. Por eso ven a Dios, acércate a Dios con todo tu corazón, busca a Dios con todo tu corazón para que de una vez te definas. O somos de Dios o no somos de Dios. O buscamos a Dios o no buscamos a Dios. Entonces la hechicería, la brujería, por más que el brujo ponga su cruz ahí, hermano, la brujería no es de Dios, la brujería es del diablo. Entonces, hermano, dice, y los idólatras, la idolatría también. Mi querido amigo, yo sé que de repente tú dirás, no, pero no te metas con mis creencias. Yo respeto lo que tú haces y tú puedes hacer, mi querido amigo, con mucho respeto lo que tú quieras. Pero yo como alguien que ha leído la Biblia y te invito a leerla, te digo, no es la manera que Dios te pide. La manera que Dios te pide a ti que tú hables es con Él directamente.
no con otras personas. Por ejemplo, San Pastor, ora a San Pastor para que San Pastor interceda por mí. No, acá no hay ningún hombre, ningún ángel, nada. Es con Dios. Venir al Padre en el nombre de Jesús. La idolatría hace mucho daño y perjudica, hermano, a la vida, el espíritu. ¿No es cierto? Entonces, hermano, dice la Biblia, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte. ¿En dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya explicamos, la Biblia habla de dos muertes. La muerte primera es la muerte del cuerpo, la muerte física. Y la muerte segunda es cuando el alma de una persona se va al infierno, a morir eternamente atormentado. Esa es la muerte segunda. Por eso dice la Biblia, bienaventurados, ¿no es cierto?, los que no fueron parte de la muerte segunda. Muy bien, vamos a ver aquí, continúa hablando la Nueva Jerusalén. Vamos a hablar acerca de la Nueva Jerusalén. Ya estamos dando mucha información, estamos dando ya muchos conceptos y bueno, yo espero que lo estés apuntando y que estés atento también, mi querido hermano, porque tiene que ver mucho el que enseña, pero también el que estés atento también oyendo la palabra. Muy bien, dice la Biblia, vino entonces a mí, ya nos quedan ya 10, 15 minutos, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Esto pasó en el capítulo 16 del Apocalipsis. Y habló conmigo, dice la Biblia, y habló conmigo diciéndome, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¡Qué lindo! En esa Nueva Jerusalén, ¿no es cierto?, ya no estará la novia, sino la esposa del Cordero, la iglesia. Este es nuestro lugar, mi querido hermano. Verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dice la Biblia. De allí descenderá. Cuando habla la Biblia del cielo de Dios, está hablando del tercer cielo. Ese es el cielo de Dios. El cielo de los hombres es el que vemos aquí, ¿no es cierto? El cielo donde están las aves. El cielo donde será arrojado el diablo con sus ángeles a la mitad de la tribulación es donde está el universo. Y pasado el universo, por eso está el cielo de Dios, el tercer cielo. Por eso de que los astronautas y muchos cuando han ido dicen, yo no vi nada, ni vas a ver tampoco, porque has llegado, no estás ni a la mitad del camino, ¿no es cierto? Muy bien, verso 11, dice la Biblia. Teniendo en aquel lugar, ¿qué cosa habrá en la Nueva Jerusalén? Teniendo la gloria de Dios. ¡Qué lindo! La gloria de Dios, el resplandor de Dios, el poder de Dios, el brillo de Dios, la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como la piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y aquí nos va a decir el material de cómo será esa ciudad hermosa. Vamos a verlo. Verso 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, ¿no? Esa ciudad, con 12 puertas. Y en las puertas, que eran 12, habían 12 ángeles. Y habían nombres en las puertas escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Qué tremendo, ¿no? Porque aquí en esta ciudad vamos a ver que estará la iglesia, pero tiene que ver con el inicio, que son las 12 tribus de Israel, y también tiene que ver con lo que pasó en medio, entre la iglesia e Israel, que son los 12 apóstoles del Cordero. Las 12 tribus de Israel, ¿no es cierto? Los 12 apóstoles del Cordero y la iglesia. Impresionante. Vamos para allá. Verso 13. Al oriente habían 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Y al occidente habían 3 puertas. Verso 14 dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Atentos con lo que se nos viene. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Quiero que note cómo dice los apóstoles del Cordero. ¿No es cierto? ¿Por qué dice los apóstoles del Cordero si se supone que solamente son los apóstoles?
los únicos apóstoles que tienen que haber. Es que lo que la Biblia habla de que estarán los nombres, pero solamente de los apóstoles que fueron del Cordero, el cual fueron 12. ¿No es cierto? Hablaremos de esto después más adelante. Verso 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro. O sea, ¿cómo será esta nueva Jerusalén, esta ciudad? Será como un cubo. No será rectangular, no será circular, no será octagonal. Será, hermano, dice la Biblia, como un cubo. Así como usted cuando ve un cubo mágico, así será esta ciudad, ¿no? En lo ancho, en lo largo y en la altura. Así será esta ciudad. La ciudad dice que será como un cuadrado perfecto, como un cubo. La ciudad se halla establecida en cuadro, un cuadrado será, ¿no? Y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, ¿cuánto dice? 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Vamos a pedirle a mi hija Reina que me pueda ayudar apretando aquí. Apretando aquí, en esta parte. Ajá. ¿Cuánto dice que va a medir la ciudad? Va a medir 12.000 estadios. Entonces me di la tarea a investigar, ¿no es cierto?, cuánto más o menos es 12.000 estadios. Y la razón que nos da es, no sé si usted lo ve, creo que no, pero no se preocupe, yo se lo voy a decir. Es 2.400 kilómetros. 2.000, eso es mucho, ¿ah? Es mucho, a la forma en que Dios lo va a poner y lo va a hacer. Muy bien, ponemos aquí, ¿cierto? Y seguimos. Verso 17, dice la Biblia, y midió su muro 144 codos. Note, 144. Es el número, ¿no es cierto?, que se ve tanto en Apocalipsis 7, ¿no es cierto?, como también en Apocalipsis 14. Los números tienen mucho que ver, hermano, con lo que es la enseñanza, ¿no es cierto? 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad, dice la Biblia, la ciudad era de oro puro. Cuando la Biblia habla de oro puro, no está hablando del oro que el hombre conoce aquí, por eso dice oro puro. Está hablando de un oro totalmente purificado por las manos de Dios. ¿No es cierto? Oro puro, semejante al vidrio limpio, dice la Biblia. Verso 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados, ¿no es cierto?, con toda piedra preciosa, dice la Biblia. El primer cimiento era de jaspe. Aquí comienza a hablar de cómo ese muro va a estar adornado con piedras preciosas, ¿no es cierto?, ¿no? Vamos a ver el nombre de esas piedras preciosas. Muy bien, por ejemplo aquí, cimiento era de jaspe, el segundo era de zafiro, el tercero era de ágata. Este es el nombre de mi esposa, para aquellos que no la conocen. Ágata. El cuarto, esmeralda. Muy bien, seguimos. El quinto, ónice. El sexto, cornalina. Luego crisólito, berilo, topacio, crisopraso, ¿no es cierto? Amatista, 21, dice la Biblia. Las 12 puertas eran de 12 perlas. Este fue el nombre que yo elegí para mi hija menor, ¿no? 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, dice. Y la calle de la ciudad era, nuevamente habla de oro puro. Note, si estuviera hablando del oro que manejamos nosotros, solamente dijera oro. Pero al decir oro puro, está hablando de un oro totalmente purificado, no manoseado. Porque note que esta ciudad será todo nuevo. No será un oro manoseado, será un oro puro, ¿es cierto? Dice, transparente como vidrio. ¡Qué tremendo! Verso 22. Y no vi en ella templo. Padre Santo. No va a haber templo, amado hermano, en la Nueva Jerusalén. Ya no va a haber templo, dice la Biblia. ¿Y por qué no va a haber templo? Vamos a verlo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo en aquel lugar.
y también el Cordero de Dios. O sea, digamos, entendamos, uno va al templo para adorar a Dios. No quiero decir que solamente se adora en el templo, uno adora en todo lugar, pero uno va al templo para consagrar, para, digamos, es un lugar, digamos, específico, especial, donde la gente busca a Dios, podemos decir, ¿no? Pero aquí no habrá necesidad, porque aquí Dios y el Cordero se pasearán por toda la ciudad. Entonces no va a haber necesidad, hermano, de buscarlo en un lugar especial, porque todo ese lugar será especial, donde Dios caminará. Muy bien, verso 23. La ciudad no tiene necesidad de sol. La ciudad no tiene necesidad de sol, como ahora lo vemos, por ejemplo, ni tampoco de una luna que brille de noche. Entonces la pregunta es, si no habrá sol, ¿cómo estará iluminado? Y si no habrá luna en la noche, ¿cómo la noche se va a iluminar? Muy bien, mira, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios, nuevamente la gloria de Dios, el resplandor de Dios, el brillo de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios va a iluminar, dice la Biblia, este lugar. Entonces podemos ver que en este lugar ya no va a haber mar, tampoco va a haber, hermano, sol, tampoco va a haber luna, ¿no es cierto? Y dice la Biblia que la gloria de Dios va a iluminar totalmente este lugar y el Cordero será su lumbrera. Por eso vamos a ver más adelante, hermano, de que tampoco va a haber noche. Tampoco va a haber noche en este lugar. No va a haber mar, ¿no es cierto? O sea, no va a haber peligro de tsunamis, de maremotos, no va a haber nada de eso, no va a haber mar. Tampoco va a haber sol, no, porque la gloria de Dios va a iluminarlo. Tampoco va a haber luna. Si te preguntas cómo será la noche, te respondo, tampoco va a haber noche. No va a haber noche. Muy bien. Verso 24. Vamos ya terminando, mis queridos hermanos. Vamos a tomarnos unos 5 minutos más y vamos terminando. Y las naciones que hubieren salido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas, no habrá peligro de ladrones, ¿no es cierto? Cerradas de día, pues allí, ¿qué dice? ¿Qué cosa no va a haber tampoco? No va a haber mar, no va a haber sol, no va a haber luna, no va a haber noche. Ahora, estoy en el capítulo 21, falta que lea el 22 todavía, para seguir enterándonos qué cosa va a haber y qué cosa más no va a haber. Muy bien, dice la Biblia, no va a haber noche. 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y dice 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Vamos terminando, mis queridos hermanos. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes entrarán en ella? Todos aquellos que están inscritos. A ver, un segundito, solamente quiero decir una cosita y hacemos el movimiento. Atento por acá. ¿Quiénes van a entrar en la ciudad? Solamente los que están escritos en el libro de la vida. Muy bien. Ahí de repente me dirán los que defienden el solo cree. Ya ves, pastor, ya ves, basta que creas. Porque ahí dice de que solamente entrarán los que están escritos en el libro de la vida. ¿Y a quién se escribe? El que cree. Ya ves, pastor. Pero no ha leído el contexto. ¿Qué dice al principio del versículo? ¿Qué dice? No entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni que haga hacer obras, ni que haga abominación, ni que haga mentira. Entonces, ¿qué me está hablando aquí? Que por la fe comienzo, ¿no es cierto? Pero si mi fe es verdadera, se va a ver por mi manera de vivir, por mis obras. Si no solamente dijera, no entrará en ella, ¿no? Entrará en ella solamente aquel que cree, pero no dice eso. No dice eso. Vamos terminando. Ahora sí, mi querido hermano, con mucho dolor, no he podido pasar al capítulo 22, pero tú puedes leerlo en tu casa el día de hoy. El día de hoy tú puedes leer este capítulo en tu casa, capítulo 22, donde comienza hablando el capítulo 22 de que del trono de Dios sale un río, llamado el río de el agua de la vida.
Y también vas a leer que en medio de la ciudad estaba el árbol de la vida. Aquel árbol, el mismo árbol que estaba en el huerto del Edén, ¿no es cierto? Y que fue, digamos, donde Adán fue sacado para que no coma de él y tenga vida eterna. Bueno, ese mismo árbol que simboliza a Jesús cuando vino a la tierra, ese mismo árbol estará plantado en medio de la ciudad. Quedémonos con la última parte que dice el versículo. Y solamente entrarán en aquella ciudad aquellos que su nombre estén escritos en el libro de la vida. Tal vez tu pregunta sea, ¿cómo hago para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Muy sencillo. Se comienza creyendo. Primero es oír, luego es creer, oyendo la palabra de Dios. Entonces, yo te quiero decir el día de hoy que si tú aceptas a Cristo en tu corazón, si tú le dices al Señor, si tú le dices, Señor, entra a mi vida, entra en mi corazón, cambia mi vida, yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero ser una hija tuya, yo creo a tu palabra, Señor, haz de mí tu hijo, tu hija, el Señor lo va a hacer, Él va a cambiar tu vida. Y a partir de ese momento, no importa cómo te llames, tu nombre será apuntado en el libro de la vida. Y cuando el arrebatamiento venga, nos vamos con el Señor al cielo. No pasarás la tribulación, ni tampoco llegarás hasta el gran trono blanco